Bien, los que sigan este espacio mensual recordarán que hace un mes, en esta misma entrevista, en este espacio de alcaldía, acabábamos emplazándonos con el alcalde de Valdepeñas hasta septiembre, porque agosto es inhábil a nivel político. Sin embargo, él puntualizaba al final que se llamara señal si había que hacer esta entrevista en agosto, porque eso querría decir que habría tenido que convocar un pleno extraordinario en el mes de junio o en estos primeros días de agosto. ¿Cómo así ha sido? Pues yo le resumo, porque también en nuestros servicios informativos damos cuenta de que los 3 puntos que se aprobaron tras la expulsión de la portavoz del Grupo Municipal Popular el 4 de noviembre de 2024 han tenido que repetirse merced a esa confirmación de sentencia por parte del Tribunal Superior, por parte del Tribunal Supremo, de la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dando la razón, a propósito de esa expulsión, al Grupo Popular. De ahí que hayan tenido que celebrarse esos 3, hayan tenido que someterse a votación y a debate previo esos 3 puntos que tenían que ver, recordemos, con la actualización de las tasas de basura y de depuración de aguas y alcantarillas, y por otro lado, la revisión del impuesto de bienes inmuebles. El IBI, que se bajaba, se reducía en 1/10 de punto, del 0,79 a 0,78. Alcalde Jesús Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. Esta convocatoria estaba dentro de los planes y de la agenda del equipo de gobierno, supongo. Bueno, desde que salió la sentencia del Tribunal Superior de Albacete, sí, estaba en agenda, esperando a ver qué ocurría. Lo que trae causa de este pleno extraordinario, como especifiqué al principio del pleno, es la siguiente circunstancia. Hace 2 años, la presidencia, mi persona, expulsó a la portavoz del Partido Popular, doña Cándida Tercero, por hacer desobediencia reiterada después de 3 avisos, como en los toros, y sobre todo en el último, en el que motivó la expulsión, cuando insultó gravemente, que no hay mayor bajeza que insultar a quien no puede defenderse porque no está presente, al Gobierno de España y a los socios del Gobierno de España, a los que llamó gentuza. Sorprendentemente, a quien llamó gentuza fue a Unidas por Valdepeñas, que es el socio del Gobierno, y eso motivó, en aras al reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, que cuando un corporativo infiera insultos, injurias o ofensas a personas, el presidente tiene la potestad de, después de 3 avisos, expulsarla. Yo la expulsé en base a ese reglamento y, para mi sorpresa, Unidas por Valdepeñas, que fue la ofendida, porque fue a quienes ella llamó gentuza, pues en solidaridad se fue con ella. Por lo tanto, yo no expulsé a Unidas por Valdepeñas en ningún momento. Unidas por Valdepeñas decidió abandonar el salón de pleno en solidaridad de quien les había insultado. Bueno, eso, la valoración moral que la hagan los votantes de Unidas por Valdepeñas. Bien, la expulsión se llevó a cabo. El Partido Popular recurrió a la Audiencia Nacional por vulneración de derechos. La Audiencia Provincial sentenció que el alcalde de Valdepeñas había actuado de acuerdo al reglamento. Es más, la misma sentencia de Ciudad Real alababa la paciencia que había tenido el alcalde y dictaminó en aquella sentencia que yo había tenido hasta un trato exquisito con ella. Ella no estuvo de acuerdo con aquella sentencia. Bien, estamos en un estado de derecho. Recurrió a la Audiencia de Albacete y la Audiencia de Albacete no alteró la sentencia de Ciudad Real. Dice que el presidente, en este caso mi persona, actuó de acuerdo al derecho, pero que no dio diferente espacio entre un aviso y otro antes de llegar al tercero, y que tenía que haber dado un mayor margen de tiempo. Y en base a eso, pues que había que repetir los puntos. El Ayuntamiento de Valdepeñas, en base a la primera sentencia de Ciudad Real, recurrió al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo no se ha pronunciado ni ha juzgado, sencillamente se ha limitado a ratificar la sentencia de Albacete. Por lo tanto, la sentencia de Albacete se hace firme. Aquí quiero hacer un paréntesis. La rueda de prensa que el Partido Popular en la Cándida Tercero ha hecho diciendo que me había condenado el Tribunal Supremo es totalmente falso. Se inventó una noticia porque malamente un tribunal
puede sentenciar lo que no juzga, y el Tribunal Supremo no ha sentenciado la expulsión, lo que ha dicho es que se ratifica en la sentencia de Albacete. Y más sorprendentemente, que trae causa de lo que después pasó en el Pleno, Unidas por Valdepeñas se une a la mentira del Partido Popular y da una rueda de prensa dando veracidad a lo que había dicho doña Cándida Tercero, que era falso, de que a mí había sido condenado. Por otra parte, la sentencia de Albacete no condena al alcalde de Valdepeñas, condena al ayuntamiento como institución a repetir esos 3 puntos. Por lo tanto, la rueda de prensa de Unidas por Valdepeñas, que es la misma del Partido Popular, es una noticia inventada desde un ámbito que en Unidas por Valdepeñas trae causa porque don Alberto, cosa que me sorprende, bueno, no me sorprende, pues ha hecho una causa personal contra mi persona desde que yo denuncié que él hizo su despedida de soltero montando un botellón en el auditorio Francisco Nieva, desde entonces, perdón, de doña Inés Ibáñez Braña. Desde entonces el señor Alberto y el señor David han hecho una causa personal, han abandonado los votos que les dieron para defender los intereses de Valdepeñas y han hecho una causa contra mi persona, con lo cual da igual lo que yo diga. Si yo digo buenos días, tiene que ser buenas noches, si yo digo buenas tardes, tiene que ser buenos días. Bueno, eso, en fin, allá cada cual. Entonces, ahora nos trae aquí que repitamos los puntos. Y eso es lo que hemos hecho, repetir los puntos. Es decir, es como que hemos parado el tiempo y nos hemos ido al pleno de hace 2 años para que, según dice la sentencia de Albacete, que no del Supremo, doña Cándida Tercero, que fue la expulsada, no Unidas por Valdepeñas, puedan manifestar su opinión sobre los puntos debatidos. Y eso es lo que hemos hecho. Hubo en la intervención de la concejala de Hacienda, y con cierta sintonía, pero también es un matiz respecto del antecedente que acabamos de escuchar, y es que los acuerdos sobre los puntos ya acordados y aplicados en 2025 no tendrán ninguna repercusión sobre los vecinos de Valdepeñas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, no tendrán repercusión hoy, podrán tenerla a partir del 1 de enero del año que viene. Primera cosa, lo que doña Cándida Tercero demandó fue la expulsión, no anular los acuerdos. Por lo tanto, los acuerdos que se adoptaron hace 2 años son firmes en derecho, porque no ha habido recursos contra ellos, se han ejecutado y son hechos firmes consolidados. Por lo tanto, hasta el 31 de diciembre de este año no se modifica absolutamente nada. Las ordenanzas fiscales se aprueban siempre en los meses de octubre y noviembre de cara a elaborar los presupuestos y aprobar los presupuestos. ¿Por qué? Porque la ordenanza fiscal es la que fija los ingresos que va a tener el ayuntamiento. En base a los ingresos puede dibujar los gastos. Por lo tanto, nosotros en el último trimestre de este año, como viene siendo habitual, elevaremos a la consideración del Pleno las ordenanzas fiscales de cara al año que viene, y si no fueran aprobadas, pues lógicamente en el caso de las basuras y en el caso de la depuración entraría en vigor el acuerdo que se adoptó. Mientras tanto es nulo de pleno derecho. Dicho esto, lo que sorprende de estos acuerdos, que estamos ya en el mundo de, como dirían nuestros mayores, esto es un sin Dios, es que cuando hemos aprobado la tasa de las basuras, nosotros bajamos el IBI 1 punto para compensar a las familias, o 1/10 para compensar a las familias, la obligatoriedad que por mandamiento jurídico europeo tienen todos los ciudadanos de Europa de pagar las basuras en la medida que las generan, ¿no? Y ahí, en aquel acuerdo de hace 2 años, pues aprobamos una bonificación para las familias numerosas y las familias monoparentales. Y sorprendentemente, Unidas con Valdepeñas vota con el PP y con Vox quitar esa bonificación. Por lo tanto, el 1 de enero del año que viene, si no se modifican las ordenanzas fiscales antes de que acabe el año, pues lógicamente los beneficios que hoy reciben las familias numerosas y las familias monomarentales no van a tener esa bonificación fiscal, van a tener que pagar la basura al 100%, porque Unidas por Valdepeñas, sorprendentemente, vota como vos para agravar la presión fiscal del ciudadano.
En fin, por un lado lanzan un discurso de bajar la presión fiscal y por otro, cuando tienen la oportunidad de bajarla, votan en contra solo porque lo propone el gobierno. En fin, eso no sé cómo se encaja ni cómo se entiende, pero esa es la realidad de lo que se aprobó en el último pleno extraordinario. Por lo tanto, el 1 de enero, si no se modifica la presión fiscal, como digo, en el pleno que se haga a tal fin, pues lógicamente entran en vigor los acuerdos que han adoptado. En la rueda de prensa que dio ayer la portavoz del Grupo Popular, anunció que han pedido al secretario general del Ayuntamiento un informe técnico sobre las consecuencias de los acuerdos de este pleno extraordinario, delegando la revisión de esas dos tasas, para estudiar cómo se tiene que devolver a los contribuyentes o a los vecinos el importe de esas tasas subidas en 2025. Bueno, pues está bien que le pidan lo que no saben, lo que pasa es que lo tienen que haber pedido antes del pleno para saber lo que estaban haciendo, ¿no? Así es que no vamos a devolver absolutamente nada, porque como digo, la sentencia no condena los acuerdos, sino la expulsión. De todas maneras, es obvio que está en su derecho, que el señor secretario haga el informe si lo tiene que hacer, que yo creo que no es el secretario el que lo tiene que hacer, porque las tasas referidas a la presión fiscal es una competencia de la tesorería. Quien tendrá que emitir el informe es la tesorería. Pero bueno, yo ahí, como usted sabe, afortunadamente estamos en un estado de derecho. Si el Partido Popular se dirige pidiendo un informe al señor secretario, pues el señor secretario le contestará en consecuencia. Hay una acusación, tanto a usted como a la concejala de Hacienda, y esto ya es una apreciación y una valoración política o casi personal, de responder a la repetición del Pleno con, abro comillas, la prepotencia de quienes no respetan ni las leyes ni las sentencias. Pues no sé quién. Mire, yo no voy a entrar en el debate político que hay ahora de que hay un lord, ¿cómo se llama eso? Como no sé inglés, que hay una presión judicial. Lawfare. Un lawfare. O sea, yo no voy a entrar en esos debates demagógicos. Obviamente habrá jueces que actúen bien. Bueno, no habrá, hay jueces que actúan bien y hay jueces que se extralimitan y actúan mal, pero son puntos casuales. Cuestionar la justicia porque haya un garbanzo negro, pues me parece una estupidez y me parece que es romper el estado de Montesquieu. No, las sentencias se dictan, se acatan y se cumplen, y eso es lo que hemos hecho en el último pleno. Lo demás es meter ruido. Lo que creo que está muy... Bueno, no, me da igual que esté feo o no, porque a ellos les da también igual. Es que el Partido Popular dé una rueda de prensa diciendo o creando una noticia falsa como que el Tribunal Supremo condena al alcalde de Valdepeñas, que es falso, y Unidas por Valdepeñas, en vez de defender los intereses de los valdepeñeros, pues haga eco de una noticia que sabe que es falsa y se sume a ella. Pero eso viene siendo una tónica que, como digo, nace de una vendetta personal, porque pillamos a don Alberto con el carrito de los helados en su despedida de soltero, ¿no? Creando un botellón en un espacio público, engañando, por cierto, a la administración, porque lo pidió para una cosa y lo dedicó para un interés particular. Dicho de otra manera, don Alberto lo que hizo fue ahorrarse el alquiler de un salón para hacer la despedida de soltero y se la pagamos todos los valdepeñeros. Eso que saltó a la prensa nacional le ha molestado tanto que él ya no está haciendo política, él está usando los votos de Unidas por Valdepeñas y de los ciudadanos y traicionando la confianza que le dieron para hacer una venganza personal y apuntarse a todo lo que diga PP y Vox. Por ejemplo, querer una rueda de prensa Unidas por Valdepeñas diciendo que el alcalde de Valdepeñas le tenía ni más versión a un joyero, que está directamente entorpeciendo el desarrollo urbanístico de que la zona centro tenga una plaza más amplia, con una zona de recreo para los niños que le está haciendo falta, y que podamos abrir el parking, en vez de que salga a la calle de las escuelas, que salga a la calle Castellanos, y voten en contra de la demolición de la parte de la casa que es propiedad pública como es Numancia, solo por defender, como hace Vox, al joyero, pues eso, los votantes de Unidas por Valdepeñas, que francamente creo que es un votante intelectual, reflexivo, no es un votante visceral, pues supongo que eso a quien le tienen que pedir cuentas es a quien se pone del lado de los intereses personales de un joyero en contra de los intereses generales de toda la ciudadanía.
Más declaraciones o más citas textuales que extraemos de los 13 minutos de declaración de ayer del Grupo Popular. Dicen que después de esta sentencia se ha quedado usted sin reputación y crédito político, que ha conseguido poner de acuerdo a 3 fuerzas políticas distintas, de la izquierda, la derecha y el centro derecha. Y en base a lo anterior le recomiendan que se replantee volver a presentarse a las elecciones. Pues algo tendrá el agua cuando la bendicen, pero en fin, no voy a entrar en un debate. Para las elecciones faltan 9 meses y eso lo dictaminará mi partido. No sé si dice eso porque tenga miedo a que me vuelva a presentar, pero eso de que hemos puesto de acuerdo a las 3 fuerzas políticas, no, se han puesto de acuerdo ellas desde el principio de esta legislatura, cuando en una comida secreta, a través de un concejal del PP, quisieron dar un golpe de Estado a las urnas y repartirse el gobierno 2 años Unidas por Valdepeñas y 2 años el Partido Popular, con el grupo de Vox aplaudiendo. En fin, ellos han decidido que en vez de trabajar por Valdepeñas tienen que trabajar contra Jesús Martín, pero mira, a estas alturas de mi vida, la reputación que yo pueda tener como alcalde, creo que me la he ganado para bien o para mal a pulso. Algunos están todavía por demostrar, porque ¿saben lo que ha ocurrido en esta legislatura? ¿Me puede usted decir, o algún ciudadano, alguna propuesta, una sola, que haya traído Unidas por Valdepeñas el Partido Popular para el bien de los valdepeñeros? Ni una. Es decir, toda la oposición se ha basado en ir en contra de las propuestas del Gobierno sin poner sobre la mesa otras alternativas. Eso no es hacer política, eso es hacer tierra quemada, en la que lo que denota es la frustración que tiene doña Cándida Tercero de, primero, ser la candidata que peores resultados ha obtenido el Partido Popular en Valdepeñas en la historia democrática y va a seguir perdiendo votos, porque es una mujer que ni se preocupa por el más mínimo detalle de enterarse de cómo va la administración local, y que lo suyo es solamente urdir una conjura contra el Gobierno para derribar al Gobierno y ponerse ella. Pero no nos dice qué quiere hacer por Valdepeñas. Ella lo que hace es denostar nuestras instalaciones deportivas, máximo en los días que hay grandes eventos, pero no dice qué haría ella. Dice que en Valdepeñas, que curiosamente es la localidad de la provincia que mayor Producto Interior Bruto tiene de la industria, dice que no tenemos industria, pero no dice qué industria quiere poner ella. En fin, ella está en un debate distópico, tonto, frustrante, de dibujar una realidad que no existe, como la sentencia del Supremo, venderla, hacer una noticia falsa y creer que los ciudadanos de Valdepeñas o son imbéciles, o son tontos, o no tienen ojos para ver, o no tienen cabeza para pensar quién los quiere y quién los usa. Entrando ya en valoración de hechos respecto de lo que ocurrió en noviembre de 2024 y lo que ha pasado este pasado lunes, hay que hacer notar que el grupo de Vox varió su voto respecto de aquella ocasión en que se abstuvo, permitiendo con su voto pues que salieran adelante estas tasas, y atribuye ese cambio de criterio a que ya no está uno de los concejales que tenía connivencia con el equipo de gobierno, le acusó de ello, y añadió, gracias a Dios. Es una bajeza moral por parte de doña Lola, que lógicamente de ética tiene poquita, como nos viene demostrando un pleno sí y otro también, ¿no? Pero es una bajeza moral, primero, hablar mal de un compañero que le ayudó y no poco, segundo, que ya no está, y tercero, ese es un debate que tendrá que resolver ella en el partido con el compañero, pero no llevarlo a la picota de la audiencia pública en un pleno que nada venía a cuento, ¿no? Doña Lola de cuentas sabe lo justito y por lo tanto, si lo que nos estuvo diciendo es que ella se abstuvo porque el concejal que había entonces, que era el que sabía de cuentas, lo único que hizo fue lo que tenía que hacer ella, que era cumplir la ley, porque dése cuenta que si estos acuerdos entran en vigencia el 1 de enero, que no creo que entren, se estarían vulnerando 3 derechos fundamentales. Uno, el derecho que tiene una empresa a recuperar el IPC, de acuerdo a la ESTA, con lo cual
la empresa nos demandaría a nosotros, con lo cual el Gobierno tendría que adoptar las medidas jurídicas pertinentes que tuviera que adoptar contra quien vota contra la ley. 2, la basura, como usted sabe, se paga en toda Europa, en toda la provincia, de acuerdo al costo, y no votar la legislación europea es someter al Ayuntamiento de Valdepeñas no solamente a incumplir la ley, sino a que los presupuestos generales del Estado nos pongan multas por no cumplir la ley. Eso es lo que ellos votaron con ese voto. Y en ese mundo de locura y de derribo y de mandar todo a hacer puñetas, pues está Vox unida con Valdepeñas y el PP de ¿cómo se dice esto?, de Palmero, ¿no? Bueno, yo le digo que mientras tenga la responsabilidad de presidir esta institución, voy a velar porque la legislación se cumpla, y quien la incumpla, pues yo adoptaré las medidas que en derecho correspondan para evitar que Valdepeñas sea multada por la Comisión Europea por no cumplir la ley. Así es que si cumplir la ley para doña Lola es porque ya no está con él, gracias a Dios, alguien que según ella era amigo de no sé quién, eso es una bajeza moral que no tiene ningún discurso, pero a vos esos discursos les va bien. Hay un sector de la ciudadanía, mire, yo voy a ponerle un dato que usted conoce, y si no conoce, bueno, lo conoce, pero no vendrá a cuento, se lo recuerdo. En la época más dura de ETA, si se acuerda, cuando ETA hizo una lista a Europa, si se acuerda, en Valdepeñas, ETA sacó 19 votos. ¿Cómo pudo haber 19 ciudadanos valdepeñeros o valdepeñeras que votaran a una banda terrorista para que tuviera representación parlamentaria en Europa? ¿Eso cómo entra? Bueno, hay un sector de la sociedad que lo que se trata es de pegarle una pata a la mesa y mandar a hacer puñetas el potaje. Y doña Lola pues forma parte de esa minoría, que eso no es Valdepeñas, eso es ella, que es, si hay que romper la ley se rompe, si no hay que cumplir la ley no se cumple, y mientras yo esté aquí, pues aquí vale lo que yo diga la ley lo que le dé la gana. Hay una serie de votantes en Valdepeñas que votan a Vox, los hay, a las pruebas me remito, pero todos los votantes de Vox son locos, dislocados, que se pasan la ley por el forro o el arco del triunfo. Pues no, no lo son. Es un voto que obviamente tiene una ideología, tiene una manera de ver el mundo, pero acata la legislación. Otra cosa es el uso que de su voto hagan los representantes de ese voto, en este caso doña Lola. Finalmente, en relación con el pleno extraordinario, da la sensación, y que no nos equivocamos, de que al menos en el Grupo Popular el propósito es obligar al equipo de gobierno a que compense la subida que se ha aplicado que se aplicó de hecho en 2025 en esos conceptos, en esos tributos en concreto. De ser así, se aprobaría en una futura revisión de tasas una revisión que no contemple esa subida del IPC que contiene el contrato, y en este caso responsabilizando a los grupos de la oposición que han votado que no se aplique esa subida, o que en su defecto asuma la subida que impone el contrato el equipo de gobierno o el ayuntamiento, compensando por lo que pagaron de más los ciudadanos? Si el Pleno acuerda no cumplir un contrato, los responsables de no cumplir el contrato serán los que voten en no cumplir el contrato. El equipo de gobierno va a respetar la ley y va a votar lo que en los contratos está firmado, que es la subida del IPC. Quien vote en contra no es que haya que compensarlos con los recursos del ayuntamiento, está votando en contra de cumplir un contrato. Otra cosa es cómo el concesionario se indemniza de esa compensación, y para eso el concesionario demandará al ayuntamiento. Por situárselo bien, que sepamos lo que habla, porque son temas jurídicos, ¿no? Y es un poco complejo de explicar a un ciudadano normal. No es que estoy ninguneando a ningún ciudadano, yo si estuviera al otro lado tampoco lo entendería. Le digo, el Ayuntamiento de Valdepeñas tiene una serie de contratos años A, como la depuración, Aqualia y demás, por el cual viene obligado a revisar y actualizar el IPC y pagarlo, punto. Y en ese mismo contrato, ese IPC repercute sobre el recibo,
que emite el propio concesionario. Si el Pleno vota en contra de subir el IPC, está votando en contra del contrato. No se trata de compensar. ¿Qué es lo que haría el concesionario? Primero demandaría el acuerdo del ayuntamiento y después pediría la indemnización. Como hubiera que hacer esa indemnización, eso lo tendría que decir la sentencia. Pero si se diera el mundo absurdo de que el 1 de enero del año que viene, en la revisión de la fiscalidad del mes de octubre, votaran en contra de no cumplir los contratos, pues lo primero que haría sería no autorizarle la subida de IPC. Y cuando eso ocurriera, el equipo de gobierno que va a respetar la legislación sería poner en comunicación del contencioso administrativo un acuerdo contra ley para que hiciera responsables a los que votaron ese acuerdo. Y por otro lado la empresa demandaría al ayuntamiento por incumplimiento de contrato con el daño colateral del lucro cesante que hubiera lugar, más los intereses cuando se viera el recurso. Así es que, por lo tanto, si ellos quieren llevar al ayuntamiento a la quiebra y a los juzgados, que es lo que están haciendo en los últimos 4 años, pues eso será responsabilidad de ellos. Y como las elecciones están a la vuelta de la esquina, pues el gobierno que salga de las urnas, que vea lo que tenga que hacer. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer de acuerdo a la ley. Hay una cosa que quizás sí que fuese interesante del debate que se suscitó en el Pleno, y fue cuando se sacó a relucir la ley de desindexación. Claro, se puede apelar a la ley de desindexación, no haciendo depender las revisiones anuales del precio del servicio, dependiendo de un dato fijo como es el IPC, que sube sí o sí cada año, y que dependa de otras variables que contemplen realmente el coste del servicio, pero no contemplarlo con carácter retroactivo, esto es, rompiendo las reglas del juego conforme... No es verdad. Bueno, es verdad, le digo, la ley de desindexación dice que no hay por qué aplicar en los contratos del Estado el IPC, sino justificar las subidas en base a los gastos reales que haya habido por encima o por debajo del IPC. Pero eso es a partir de los contratos del año 2015, cuando cambia la ley de contratos del Estado. Los contratos que el Ayuntamiento de Valdepeñas tiene con el servicio de limpieza, con Aqualia y con la depuración son anteriores al 2015, por lo tanto, como usted bien sabe, la ley no se puede aplicar con carácter retroactivo. Y por lo tanto el Ayuntamiento, hasta que se cumpla la vigencia de los contratos existentes, tiene que acatar el IPC o sí o sí. Bien, no es esta una entrevista es tan extraordinaria como el Pleno, porque no estaba prevista, pero sí hay un par de cuestiones que trasladan los telespectadores, una de las cuales tiene que ver con el IBI, y me da la sensación, usted me lo aclarará, que ya se ha planteado en alguna otra ocasión. Al menos yo tengo esa déjà vu de recordarlo. Dice el telespectador: si en el próximo IBI que se pague en Valdepeñas se va a contemplar la deducción por la instalación de placas solares como energía renovable. Pero eso ya está aprobado. Lo único que tiene que hacer el ciudadano que ha pedido esto es venir al ayuntamiento, solicitar la bonificación del IBI en base a la potencia que tenga contratada y se le aplicará. Eso se aprobó hace 2 años, creo. No, el año pasado, 2 años, para actualizar el censo y que entre en vigor el 1 de enero del año que viene. Por lo tanto, el IBI del año que viene, además de tener la bajada de la décima aprobada hace 2 años y ratificada en el Pleno Extraordinario, se aplicará para quien tenga placas fotovoltaicas la bonificación que haya lugar, solamente hay que solicitarla. Bien, y luego voy a hacer un esfuerzo de resumen, porque aquí hay un señor que se llama Gaspar y que plantea su situación particular, que puede ser la de algún otro vecino, por eso la trasladamos aquí. Resumo, como digo, dice, es vecino de Valdepeñas, ha tenido 4 niños inscritos en las escuelas de verano del ayuntamiento, 3 hijos suyos y un menor en acogida. 3 de ellos solo pudieron asistir del 6 al 10 de julio y el menor de acogida únicamente el día 10. Del 3 al 17, que es la semana siguiente, ninguno pudo acudir. El motivo,
Bueno, pues el oyente explica que tiene una enfermedad cardíaca grave y que tiene algún factor de influencia en esta solicitud que hace del ayuntamiento. Acudió a servicios sociales, preguntó si al menos podía asistir la semana siguiente abonando el importe correspondiente y la respuesta es que no, porque era otra quincena y estaba fuera de plazo, pero que si pagaba los 15 días por niño, entonces sí le cogían el dinero aunque estuviese fuera de plazo. Por otro lado, pero conectado con lo anterior, hace un mes su mujer escribió a servicios sociales en relación con la acogida de un menor y a día de hoy sigue sin respuesta. Una causa mayor de salud y un proceso de acogida deberían de ser motivo para al menos escuchar y valorar alternativas. Mi queja es hacia el Ayuntamiento de Valdepeñas y sus servicios sociales por falta de respuesta y de sensibilidad. Pero es que no sé lo que plantea. Vamos a ver, o algo está mal o algo no encaja, o lo hemos hecho mal, que también cabe, ¿no? Las escuelas deportivas tienen un plazo de inscripción para organizar, eso es obvio. Dependiendo del número de niños que haya, hay que hacer el número de escuelas, hay que prever el número de equipamiento, hay que prever el número de monitores y por lo tanto no es algo que se puede improvisar de ahora está la escuela en marcha, quiero apuntarme, no, tienen un plazo de inscripción. Si las inscripciones no se hicieron en tiempo y forma, pues obviamente no entraron. Puede haber un fallo, voy a enterarme, aunque no sé si no tiene, le dio el nombre, ahora no lo demos por la privacidad, pero me lo da ahora y ahora miraré bien ese expediente. Entonces, lógicamente, si él no los apuntó en tiempo y forma, pues no pueden entrar por una cuestión de planificación, no es nada contra él, es una cuestión de organización. Y sobre el niño que llega de improviso, bueno, entiendo que una adopción, aunque sea puntual en el tiempo, sabe cuándo iba a llegar, podría haberlo inscrito con antelación a esas circunstancias. Si lo ha hecho sobre la marcha, pues lógicamente no podemos hacer nada, ni con él, ni con nadie. Y lo que habla de una enfermedad cardíaca, ¿quién tenía la enfermedad cardíaca? El telespectador. No sé qué conexión tiene su dolencia cardíaca grave con el hecho de tener que necesitar las escuelas de verano. No lo desconozco porque... Pero no sabemos si es la persona que habla o es uno de los chicos. No, él entiendo que él. También digo que el planteamiento de esta cuestión es el triple de lo que yo he leído. Ya. Sin dejarme nada en el tintero. Ya. Pero bueno, leyendo y releyendo no veo el encaje de la enfermedad cardíaca. Cuando acabe el programa o la grabación, me da el nombre y voy a enterarme, pero que no tiene nada que ver. Si él tiene una enfermedad cardíaca, yo hago votos porque lógicamente se recupere, aunque de ahí se recupera uno malamente, quiero decir que es algo con lo que hay que vivir, pero eso no tiene nada que ver con las escuelas deportivas. Quiero decir, no sé si lo que quiere decir... Escuelas de verano. O las escuelas de verano. No sé lo que quiere decir el señor, es que dada su situación física necesita que los niños no estén con ellos durante un tiempo de más, no lo sé. Es que no está bien explicado. Vamos a trasladar, porque el telespectador nos dijo cuándo se iba a emitir esta entrevista, con la cual está pendiente. Vamos a trasladar, si a usted le parece, el comunicado entero al alcalde para que se valore. Vale, sí, yo lo miro a ver si está más claro en el este. En todo caso, hablar con el alcalde de Valdepeñas a través de la página web o en persona es muy fácil. Es pedir una audiencia que se la damos y que me lo explique. Y si me lo quiere hacer llegar en el correo electrónico de la página web de escribir al alcalde, ese correo lo abro yo, no lo abre nadie. Con lo cual, si hay alguna confidencialidad, puede estar seguro que solamente la voy a leer yo y ahí se va a quedar. Pero no entiendo, quiero entender que los niños no han podido estar en las escuelas de verano, primero porque ha habido una persona nueva que se ha incorporado al núcleo familiar, pero supongo que eso estaría previsto cuando iba a venir. Y lo segundo, que los demás entiendo que al no estar dentro de el plazo de inscripción, pues no pudieron ser admitidos. Bueno, pero eso es igual para todos. Es que si queremos organizar bien por la seguridad de los niños y las niñas, tenemos que planificar, y para planificar la administración necesita un tiempo. Perdón por reiterarme y termino con esta cuestión. No era igual que se inscriban 40 niños que 10, porque no era igual la logística que hay que preparar para 40, para 20 o para 10. Y por lo tanto se abre un plazo de inscripción en la que si él no inscribió en tiempo y forma, pues los clientes no han podido asistir. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, emplazándonos ahora sí al mes de septiembre. Entendemos que después de la fiesta, porque el pleno correspondería al 7. Pues el primer lunes de mes, donde caiga. Bien, el año pasado recuerdo que prácticamente
del Salón de Plenos, ustedes se subieron directamente al escenario a inaugurar la fiesta porque se tiraron el día Bueno, entero. es que los plenos ordinarios, los extraordinarios no tienen, pero los plenos ordinarios tienen fecha fija, que es el primer lunes de cada mes. Bien, pues en eso quedamos y ya serían, pues ya al término, justo en el día 7, vísperas de la patrona, hasta entonces pues que el verano siga siendo tranquilo, si es que lo está siendo. Sí, el verano está siendo tranquilo, estos son ruidos políticos, de noticias falsas y de meter ruido nada más, buscar foco, que yo creo que además es un esfuerzo inútil, ¿no? Porque hoy los ciudadanos están en la feria, están en sus vacaciones, están en sus piscinas, en fin, están siendo felices, que es lo que interesa, y además Valdepeñas está viviendo, como saben, un momento muy dulce en cuanto a paro, creación de empleo, creación de industria, desarrollo industrial, demografía, tenemos unos datos espectaculares, lo demás es todo ruido de borrajas en el Salón de Plenos. Pues muchas gracias.